Esta exposición corresponde a un conjunto de exposiciones. Esta es la primera sobre la vida, sobre el summa causae, el summa camaña y las consecuencias de asumir la potencia de la vida. En ese sentido vamos a empezar con ese texto que hicimos hace un tiempo, considerando la pregunta ¿qué es la vida? En ese texto habíamos escrito lo siguiente. Hemos dicho que la vida es materia sensible, recogiendo este enunciado de la biología. También hemos dicho que la vida se caracteriza por sus capacidades de reproducción, nutrición y organización. Lo mismo, enunciado derivado de la biología, añadiéndole el enunciado de la teoría de sistemas autopoiético, que considera que la vida tiene la propiedad o facultad de autopoiesis. Sin embargo, considerando que las macromoléculas crean la vida, como la concibe la biología, conformando la negentropía organizada, autorregulada, administrada, hemos ampliado el concepto de vida a esta dinámica molecular. A partir de este cruce del umbral, nos desplazamos a las consecuencias teóricas de este cruce del límite epistemológico de la biología. Considerando que las moléculas suponen no solamente asociaciones y composiciones moleculares, sino sobre todo asociaciones y composiciones atómicas, seguimos ampliando el concepto de vida, concebida en términos de dinámicas atómicas. De esta manera, sabiendo que los átomos no son indivisibles, sino que también suponen composiciones de partículas infinitesimales, seguimos ampliando el concepto de vida a estas dinámicas de las partículas infinitesimales. Las mismas partículas infinitesimales también suponen asociaciones y composiciones, llegando a las asociaciones y composiciones y combinaciones que hacen a los campos de fuerzas fundamentales del universo. El concepto de vida, conjeturado y ampliado, abarca a la misma composición del universo, entendido básicamente como materia y energía luminosa. Ahora bien, como el universo no solamente está compuesto por materia y energía luminosa, sino también por materia y energía oscura, esta además mayoritariamente componente del universo, la consecuencia lógica parece ser que se considere a las dinámicas complejas de toda la materia y energía componentes del universo, tanto luminosa como oscura, como vida, en sentido ampliado. El enunciado concluyente es: la materia es vida, la materia está viva. Lo que acabamos de leer de ese texto, que es la vida, nos muestra la sugerencia de concebir la vida más allá de la concepción biológica de la vida. Es decir, para decirlo de forma simple, la vida es la existencia misma.
Es decir, habría un concepto restringido de vida, específico de vida, un concepto biológico de vida, que es lo que hemos dicho, memoria sensible, y también tendríamos que añadir inteligencia sensible. Pero la vida no podría ser vida biológica sin sus condiciones de posibilidad existenciales. En ese sentido, es menester ampliar el concepto de vida, y el concepto ampliado de vida equivale a la existencia misma. Y en términos de los que hemos citado, estamos hablando de la complejidad misma del universo como condición de posibilidad de la vida en el planeta Tierra y, hipotéticamente, en otros lugares, pero también como vida misma, porque la vida no puede darse sin sus condiciones de posibilidad. Y si no se da sin sus condiciones de posibilidad, las condiciones de posibilidad forman parte precisamente del proceso de vida, o de los procesos de vida, de los procesos integrales de la vida. Es decir, hay una conexión entre el concepto restringido de vida y el concepto ampliado de vida, y esta vinculación entre ambos conceptos, el restringido y el ampliado, implican que ambos conceptos nos alumbran y nos iluminan sobre el devenir vida. Entonces, si queremos nosotros comprender la complejidad de esta conexión, de esta imbricación, de este entrelazamiento entre vida biológica y existencia, vida ampliada, tendríamos que incorporar estas comprensiones, estas nociones, estas reflexiones, enunciaciones y análisis en un concepto más amplio que sea a su vez dinámico e integral, que es el concepto de devenir vida. Esto es importante porque nos muestra precisamente la manera, la forma, cómo piensa el pensamiento complejo, cómo se desarrolla o desenvuelve la perspectiva compleja. Entonces, estamos nosotros exponiendo tanto los desarrollos mismos, los desenvolvimientos, los despliegues mismos de un análisis desde la perspectiva de la complejidad, pero también estamos exponiendo esta nueva forma de interpretar desde la complejidad, que es precisamente aquello que llamamos devenir vida. Y una consecuencia de todo lo que decimos tiene que ver de que la integralidad de la complejidad dinámica del universo equivale a decir de que nada separa, todo está en movimiento, en sus distintos niveles, en sus distintas dimensiones, de manera articulada e integrada, de manera simultánea. Y en ese sentido, el funcionamiento de las fuerzas fundamentales del universo es constante, así como es constante a la vez, de manera simultánea, el funcionamiento molecular y molar del universo. Es decir, el funcionamiento tanto de la materia y energía luminosa como el funcionamiento de la materia y energía oscura. Es decir,
todo está funcionando a la vez. Y si en el planeta nosotros nos concentramos o circunscribimos en el funcionamiento de las sociedades humanas, siguen funcionando en la medida que funciona todo lo demás. Si todo lo demás dejara de funcionar, o para decirlo mejor, de manera metafórica, ilustrativa y pedagógica, si un átomo dejara de funcionar, se caería todo el universo. Es decir, tampoco habría vida, tanto en su sentido existencial ampliado como en su sentido restringido biológico. Entonces, eso es lo que hay que entender. Y ese es el sentido del concepto ampliado de vida. Esto es importante porque vamos a entrar precisamente a la exposición de nuestra concepción sobre no solamente qué es la vida, que es el contexto, que también puede ser de marco, pero también es el substrato, pero también es el horizonte, sino también de manera específica la evaluación de esos enunciados que vienen del quechua y el aymara, el summa causai y el summa camaña, es decir, lo que se ha traducido en Ecuador como el buen vivir y en Bolivia el vivir bien. Es decir, necesitamos hacer una evaluación, y una evaluación obviamente no solamente de esas enunciaciones, sino de sus narrativas, de sus interpretaciones, de sus proyectos políticos culturales. Necesitamos hacer una evaluación no solamente en contraste de los acontecimientos políticos que se han sucedido, de los hechos, es decir, su inaplicabilidad o inaplicación por parte de los gobiernos progresistas, que han usado ambos enunciados o el enunciado mismo del vivir bien demagógicamente para legitimar y encubrir sus propias acciones que tienen que ver con el ejercicio del poder, es decir, con la forma ordinaria del despliegue de las dominaciones. Entonces, no solamente en contraste, eso sería lo más fácil, en contraste con estas acciones y sucesos políticos, sino en contraste o en contrastación con el debate mismo, el contexto del debate, el desarrollo, el mapa mismo conceptual del debate sobre el vivir bien. Es muy importante hacer esta evaluación, que adquiere en este caso, en este segundo caso, una evaluación epistemológica, no solamente una evaluación histórico-política, sino una evaluación epistemológica. Y sobre todo una evaluación compleja, en la medida que lo que estamos tratando es la vida como potencia. Es decir, aquello que es no solamente crucial, sino es el núcleo mismo, la condición de posibilidad misma, absoluta, prioritaria, fundamental del por qué estamos aquí, que es precisamente la vida. Lo que hemos expuesto anteriormente tiene que ver con lo que podemos considerar un primer argumento. Un segundo argumento, a propósito de lo que es la vida, tiene que ver con la sincronización integral y compleja del universo. Entonces estamos leyendo del texto que hemos citado el segundo argumento, que dice: en principio postulamos que la vida es el oikos, el planeta mismo, la vida biológica. Supone esta sincronización integral planetaria,
Ahora bien, la sincronización de Lógicos no es aislada, sino que supone la sincronización integral, dinámica y compleja del universo. La consecuencia lógica de la hipótesis especulativa es que el universo es vida en sentido ampliado. Estos son los dos argumentos que sostienen que la materia y la energía, o las dinámicas complejas de la materia y la energía, vale decir, la complejidad dinámica y simultánea del tejido espacio-tiempo, es vida. Entonces, ¿qué es la vida? La sincronización integral, compleja, simultánea y dinámica, que supone organización, autopoiesis, no necesariamente en el conjunto, sino solamente en parte. Reproducción y nutrición en la parte biológica. Obviamente, no se puede hablar de vida en sentido biológico para todo el conjunto del tejido espacio-tiempo. Sin embargo, el tejido complejo espacio-tiempo es condición de posibilidad existencial para la vida en sentido biológico. Entonces, siendo condición de posibilidad existencial, si no se diera esta condición de posibilidad existencial, no habría vida en sentido biológico. No es menester definitivamente concebir la vida en sentido ampliado. Ciertamente, esta hipótesis especulativa contrae consecuencias teóricas e interpretativas del concepto vida. Exige una transformación estructural tanto de la composición categorial, así como de la interpretación misma. En esta perspectiva, recurriendo a algunas anotaciones necesarias, podemos remarcar que la vida en sentido biológico no se da de manera aislada, sino en el substrato indispensable del tejido espacio-tiempo. La vida en sentido biológico es sólo posible en esta complexión compleja. Es indisociable del sustrato del tejido espacio-tiempo. ¿Por qué entonces separarla, disociarla con fines analíticos? ¿No es mejor comprender la complejidad dinámica, simultánea, integral, en sincronización y devenir constante que hace posible la vida en sentido biológico? Si partimos de que la vida en sentido ampliado es el universo mismo, el tejido espacio-tiempo, podemos conjeturar que la vida en sentido ampliado es la sincronización integral de los múltiples planos y espesores de intensidad, además en distintas escalas, incluso en distintas dimensiones del tejido espacio-tiempo. Ahora bien, la vida en sentido restringido, si se quiere estricto en sentido biológico, es singularidad o multiplicidad de singularidades que se dan como despliegues de los acontecimientos de la sincronización integral del universo. En las condiciones de posibilidad adecuadas planetarias, como dijimos, la vida en sentido biológico no puede sino darse como parte integrada a las dinámicas complejas de la vida en sentido ampliado del tejido espacio-tiempo. La vida no es posible sino en esta complejidad dinámica integrada del universo, comprendiendo sus distintas escalas y dimensiones articuladas y conectadas. Lo que acabamos de leer, que es
continuidad de lo que anteriormente hemos leído y comentado, tiene que ver con la perspectiva de la complejidad, con el pensamiento complejo, con los conceptos que vienen del pensamiento complejo y de la perspectiva de la complejidad. Como se trata del concepto de vida, se puede entender que estamos en plena elaboración de un concepto complejo de vida, que suponga tanto la vida en sentido restringido como la vida en sentido ampliado, que comprende entonces el devenir vida. Ahora bien, la complejidad radica precisamente en las dinámicas de las fuerzas infinitesimales del universo, en las asociaciones de las partículas infinitesimales, de las composiciones atómicas, de las composiciones moleculares, de las composiciones macromoleculares que dan lugar a la vida en sentido biológico. Entonces estamos hablando de las dinámicas y de las dinámicas molares de un universo gigantesco, inimaginable, podríamos decir. Entonces, el conjunto de estas dinámicas, la articulación integrada del conjunto de estas dinámicas hace, pues, no solamente de condición de posibilidad de la vida, sino que la vida en sentido biológico sintetiza en términos de sincronización, en términos de realización vital de toda esta complejidad. Es decir, en otras palabras, en términos metafóricos, la vida en sentido biológico es la realización vital del tejido espacio-tiempo, que adquiere sensibilidad, memoria sensible, que adquiere inteligencia sensible en la célula. Es decir, estamos hablando de una comprensión conceptual, de un entendimiento conceptual que supone precisamente esta conjunción, esta imbricación fuerte en la vida misma en sentido biológico, que no solamente tiene como condición de posibilidad a la vida en sentido ampliado, es decir, a la existencia, sino que la incorpora en su propia inmanencia. Continuando con la lectura, ahora bien, en la simultaneidad dinámica de la sincronización integral del multiverso, la vida en sentido biológico puede aparecer como juego del azar. Sin embargo, sabemos que el azar funciona en la paradoja azar-necesidad, donde el azar se realiza en la necesidad y la necesidad se afirma en el azar. Cuando la vida en sentido biológico se constituye como tal, se realiza como necesidad. Es como decir que la necesidad de la vida estuviese inscrita en el juego del azar, en la aleatoriedad de las probabilidades. Para decirlo en lenguaje matemático, teniendo en cuenta que se puede interpretar de esta manera una vez que la vida en sentido biológico se constituye. El hecho que se dé, para decirlo de ese modo, configura la singularidad del tejido espacio-tiempo. Si en algún o algunos nudos del tejido del espacio-tiempo
se da la vida en sentido biológico, esto implica que todos los entramados del tejido componen ese nudo, esos nudos. Los nudos forman parte de la textura compleja, son parte de las urdimbres y de las tramas materiales y energéticas, de las composiciones y combinaciones y decomposiciones, de las dinámicas múltiples en distintas escalas y dimensiones. La fenomenología o las fenomenologías de la vida, en sentido biológico, no son procesos aislados, sino compenetrados en las dinámicas complejas del tejido espacio-tiempo. El advenimiento es el acontecimiento existencial del multiverso, que es a su vez acontecimiento vital. A propósito de lo que acabamos de leer, vamos a hacer una digresión reflexiva. Y todo esto en torno a la pregunta, ¿qué es la vida? La vida es sentir. Tener capacidad de vida es tener capacidad de sentir. La vida tiene que ver con la sensación y por lo tanto con la capacidad de sensación, con la capacidad orgánica de sensación. Entonces, la importancia está aquí. La vida en sentido biológico es esa capacidad orgánica de sentir. Y obviamente no solamente se siente, sino que se recepciona esas sensaciones. Se establece una memoria. Y quizás antes de la memoria se establecen huellas, las inscripciones de las sensaciones en lo orgánico, en la inmanencia, en la interioridad de lo orgánico, es la interioridad organizada de lo orgánico. Entonces, la memoria tiene que ver con esas huellas y lo orgánico decodifica esas huellas, interpreta esas huellas. Si bien lo hace en principio de una manera corporal, quizás todo esto suponga una decodificación química y física, una decodificación molecular. Es decir, la sensación misma es compleja. Está moviendo todo un aparataje orgánico, toda una estructura en distintas escalas del orgánico. Y esas sensaciones adquieren una interpretación que puede no ser evocativa, pero puede adquirir carácter evocativo en la medida que interviene el lenguaje, que interviene la cultura, que interviene lo que se ha llamado desde la antigüedad conciencia. Es decir, el adquirir conciencia o la posibilidad de adquirir conciencia tiene que ver precisamente con esta capacidad, con esta posibilidad de capacidad orgánica de sentir. Es decir, la conciencia misma no sería posible sin esa capacidad orgánica de sentir. No hay una conciencia aislada, separada, independiente, abstracta, como de alguna manera la filosofía moderna ha supuesto. Lo que hay es precisamente una emergencia de la conciencia, una toma de conciencia, si se quiere, a partir precisamente de todo el funcionamiento orgánico, de todo el aparataje, de toda la estructura
de toda la máquina corporal del sentir. Entonces, en las sensaciones se da cuenta, es decir, la existencia de las sensaciones es el dato inmediato, existencial, de esa relación compleja entre existencia y vida, entre vida en sentido ampliado y vida en sentido restringido. Y por lo tanto, de esa concepción compleja, integral, dinámica y simultánea de lo que es la vida. Ahí va. Y eso evidentemente puede dar lugar a una construcción compleja, filosófica de la vida, es decir, una construcción conceptual, una narrativa conceptual que tenga esta mirada simultánea, dinámica, integral y articulada de lo que es la vida. Eso es lo interesante de ese texto. Cuando se pregunta de lo que es la vida y en la medida que reflexiona, que analiza, se mueve precisamente en la búsqueda de respuestas, pero que se mueven en la búsqueda de respuestas desde la perspectiva de la complejidad misma. Continuando con la lectura, no pueden convertirse los nudos vitales en el tejido espacio-tiempo como si fuesen la referencia central o nuclear. Todos los nudos del tejido lo son. En este sentido, no hay un centro primordial o final, sino movimiento complejo del tejido, que configura, desconfigura y reconfigura constantemente los entramados, presentando simultáneas composiciones del devenir. Esto no quiere decir que no haya regularidades, que no haya continuidades de ciertas propiedades fundamentales, por así decirlo. Por ejemplo, los campos de fuerza fundamentales del universo aparecen en las composiciones y combinaciones de composiciones del tejido espacio-tiempo. Lo que decimos es que el pensamiento complejo no concibe algo aislado, no puede analizarlo en el aislamiento, sino que comprende el acontecimiento de la singularidad, vale decir, como único. Sin embargo, la singularidad es singularidad por la multiplicidad de singularidades imbricadas. De lo que se trata es de comprender y entender cómo funciona la complejidad integral sincronizada, en tanto simultaneidad dinámica del tejido espacio-tiempo, cómo funciona para que se den las singularidades, entre ellas las relativas a la vida en sentido biológico. El pensamiento complejo es un pensamiento no solo de la complejidad, sino de la paradójica manera en la que se realizan las dinámicas de la complejidad, sinónimo de realidad. Toda singularidad es singularidad en la singularidad integral y sincronizada, donde se da. El acontecimiento singular forma parte del acontecimiento integral, que no deja de darse de forma singular. Para decirlo en otras palabras, la realidad no puede realizarse sino de manera singular, en la multiplicidad de singularidades, donde aparece de forma concreta. La realidad no se da. De ninguna manera, no podría serlo, ni serlo, de manera abstracta o general, incluso universal. Esta es la forma como aparecen los conceptos en la epísteme moderna. Por lo tanto, y en consecuencia, la realidad es singular en realización de múltiples plurales
Singularidades. La singularización es realización efectiva, es decir, realidad efectiva. Ahora bien, la vida en sentido biológico no puede sino darse como multiplicidad de singularidades, como devenir de las singularidades. Las formas de vida no son abstractas, sino más bien concretas y singulares. Sin embargo, supone la información genética que, si bien no es abstracta, es programa inscrito en la especie, por lo tanto, en cada uno de los individuos, es decir, de las singulares existencias ontogenéticas. Ahora bien, lo que la filosofía holista nombra como totalidad, concepto abstracto de la cualidad del todo, donde todo cabe, no es sino la integralidad dinámica de las múltiples y plurales singularidades que conforman esta integración de singularidades en constante devenir. El todo, como tal, no existe, sino como concepto abstracto que concibe la totalidad del mundo, por así decirlo, en el sentido que le atribuía Wittgenstein. Más allá del mundo no hay nada. Sin embargo, este todo aparece como cualidad independiente de todos sus componentes, como si existiera. Solo existe en la imaginación teórica, no en la realidad efectiva. En relación a lo que acabamos de leer, es indispensable hacer otra reflexión. Una que compare lo que llamamos realidad efectiva y otra que compare esa realidad efectiva con el pensamiento. Bueno, en definitiva se trata de comparar o contrastar realidad efectiva y pensamiento, aunque el pensamiento está dentro de la realidad efectiva, no puede ser de otra manera, no puede estar fuera de la realidad efectiva. Sin embargo, lo que nos interesa es entender cómo se relaciona el pensamiento con la realidad efectiva. Sabemos de tiempo atrás, sobre todo desde Schopenhauer, a partir de su exposición sobre el mundo de las representaciones, que el pensamiento se mueve en ese mundo, en el mundo de las representaciones, forma parte del mundo de las representaciones. Bueno, lo que queremos decir es que el pensamiento piensa o discurre conceptualmente. Y en ese sentido, el pensamiento comprende y se estructura a partir de conceptos que tienen características generales y universales. Esas son las pretensiones. Si ustedes quieren de historia del pensamiento, una arqueología del pensamiento, puede llevarnos a haber concebido el pensamiento a partir precisamente de esta capacidad conceptual, de esta capacidad de universalización y generalización. Es decir, de esta concepción de las propiedades, que en definitiva nos lleva, digamos, a la metafísica, en el sentido de que el pensamiento de alguna manera concibe esencias y sustancias. Es decir, esa premisa, ese presupuesto de este pensamiento o de esta arqueología del pensamiento nos lleva a eso. Eso no quiere decir que el pensamiento es eso,
sino que es una historia del pensamiento, es una arqueología del pensamiento. Ahora falta responder desde la perspectiva de la complejidad que es el pensamiento. Pero aquí nos interesa una contrastación, es decir, podemos suponer, diferenciar pensamiento y realidad efectiva de la siguiente manera. La realidad efectiva se mueve a partir del acontecimiento y multiplicidad de las singularidades, en tanto que el pensamiento se mueve, el pensamiento, la arqueología del pensamiento, esta arqueología del pensamiento que se ha configurado de manera hegemónica durante la filosofía moderna. Este pensamiento se mueve a través de conceptos y por lo tanto se mueve a través de conceptos que tienen de manera inherente la pretensión universal o, en términos descriptivos, la pretensión de generalización. Entonces, fíjense, aquí tenemos una contrastación que obviamente no es del todo absoluta, porque estamos hablando de un tipo de arqueología del pensamiento, porque falta responder qué es el pensamiento. Es desde la perspectiva compleja, desde la complejidad de sus dinámicas. Desde ya tenemos un problema que pone en cuestión, digamos, esta diferenciación que acabamos de hacer entre pensamiento y realidad efectiva. El pensamiento pertenece a la realidad efectiva y por lo tanto el pensamiento como pensamiento también es una singularidad, a pesar de que se mueva conceptualmente. El pensamiento como acontecimiento, como facultad, si ustedes quieren, como facultad de la percepción y como facultad de una razón concreta articulada en el acontecimiento de la percepción o en la fenomenología de la percepción, el pensamiento es singular, es una singularización orgánica, corporal, vital. Es decir, el pensamiento, digamos, existe puesto que es un acontecimiento singular, aunque la arqueología del pensamiento, sobre todo hablando de la arqueología del pensamiento moderno, se conciba o se desarrolle lógicamente en términos conceptuales, es decir, con pretensiones universales y con pretensiones de generalización. Pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esta diferenciación y esta distinción entre realidad efectiva y pensamiento, a pesar de que el pensamiento forma parte de la realidad efectiva? Porque queremos contrastar un tipo de arqueología del pensamiento con la realidad efectiva. Una arqueología del pensamiento que ha entrado en su propia crisis, la crisis del pensamiento moderno. Es decir, la crisis de las pretensiones de universalización y la crisis de las pretensiones de generalización, que en definitiva, en la medida que supone los esencialismos y los sustancialismos, es la crisis también de la metafísica. Entonces, nos interesa precisamente dar cuenta de la crisis del pensamiento moderno, pero también nos interesa dar cuenta de la distancia que hay entre lo que ha capturado el pensamiento moderno respecto a la realidad efectiva. Es decir, la ha comprendido, entendido, conocido de manera circunscrita, de manera recortada, y si ustedes quieren, de manera selectiva, y por lo tanto ha construido una representación de la realidad. Y la representación de la realidad es la representación del pensamiento moderno, lo que no quiere decir que la realidad efectiva se resuma a esa representación de ninguna manera. Hay una diferencia entre el mundo de la representación y el mundo efectivo. Y nos interesa precisamente mostrar esa distancia para precisamente mostrar el tamaño de la crisis del pensamiento moderno, pero también nos interesa mostrar nuestra llegada y apertura a la realidad efectiva desde la perspectiva del pensamiento complejo. Entonces, y todo esto porque precisamente necesitamos responder a lo que es la vida, porque
dentro de lo que podemos llamar las dinámicas de la vida es el pensamiento. El pensamiento es vital. Es decir, el pensamiento responde precisamente a las dinámicas de la vida. Y el pensamiento es un pensamiento vivo, en la medida que se ejerce, en la medida que se desenvuelve. Entonces, en ese sentido, este pensamiento que se piensa a sí mismo, y se piensa como vida, es un pensamiento que está dando cuenta de sí mismo, pero se está dando cuenta de sí mismo, o está dando cuenta de sí mismo a partir de las dinámicas mismas de la vida y a partir de la pregunta que tiene un alcance grande, que es la vida. Entonces, fíjense, todo esto nos lleva precisamente a movernos en varios decursos que abre la perspectiva compleja. Bueno, nosotros seguimos pues con la lectura del texto de qué es la vida. El texto dice: en la realidad efectiva, la complejidad dinámica se realiza como singularidades imbricadas en distintas escalas y en distintas dimensiones. Lo que hay, si se quiere, son tejidos, cuyo urdimbre y trama las conforman las singularidades o las dinámicas singulares. Lo que hay que atender son estos tejidos, sus texturas entrelazadas, no la totalidad abstracta, como lo ha hecho la episteme moderna. El pensamiento moderno ha convertido el concepto abstracto en objeto de estudio como si existiera efectivamente. Es cuando se ha perdido en el análisis y se han perdido las cualidades abstractas, productos de la imaginación teórica, cuando lo que se requería era comprender el funcionamiento de la complejidad, las composiciones de los tejidos, por así decirlo, la síntesis disyuntiva de las singularidades, en la constelación de las singularidades bullentes. En este sentido, lo que importa es estudiar el contenido, si se quiere, para usar el término conceptual de totalidad, sus dinámicas. En otras palabras, el funcionamiento inherente, la vida, no una abstracción conceptual, que en todo caso es un instrumento de análisis y de interpretación, no una entidad real en el mundo efectivo. El tercer argumento respecto de la vida es que la vida en sentido amplio es dinámica compleja de singularidades que se singularizan en la vida, en sentido biológico. El cuarto argumento, que la vida corresponde al tejido complejo, a las urdimbres y tramas de las texturas hiladas por las singularidades que configuran singularidades vitales como las formas de vida en sentido biológico. Entonces, la vida no puede ser un concepto restringido al organismo vivo, no solo por la relación compleja entre genoma y fenotipo, que ya nos habla de la dimensión inscrita del genoma en el organismo vivo, sino también por lo que de la sincronización integral, por las dimensiones singulares, por los tejidos. La vida supone complejidades dinámicas en distintos planos y espesores de intensidad, articulados e integrados. La vida desde la perspectiva compleja abarca, comprende y contiene la integralidad de las dinámicas singulares y las figuraciones y las configuraciones móviles de los tejidos. La vida no solo supone la complejidad dinámica e integrada del oikos, sino la sincronización simultánea y dinámica del cosmos. Esta mirada integral del pensamiento complejo ayuda a comprender y entender los funcionamientos imbricados que ponen en juego
condiciones de posibilidad y singularizaciones. Para decirlo de manera resumida, ayuda a concebir la vida como acontecimiento. ¿Cuál es la importancia de este enfoque integral? No solamente en términos teóricos, sino también prácticos, como consecuencia de la acción. Las relaciones con la vida dejan de ser solamente relaciones individualizadas respecto a los organismos vivos, abriéndose estas relaciones a los ciclos y procesos de estos organismos, si se quiere, a sus entornos, a sus nichos ecológicos, a sus ecosistemas, a la sincronización integral de heroicos, se transforman en relaciones con los tejidos vitales. Una consecuencia de esta apertura integral es que las relaciones, las prácticas, las operaciones, las acciones se dan sin perder de vista las armonizaciones de los conjuntos involucrados. Una segunda consecuencia corresponde al potenciamiento de la vida. Una tercera consecuencia es mantener abierta la creatividad de las formas de vida. Una cuarta consecuencia es el de dar apertura a la experiencia de la comunicación múltiple con los demás seres del oikos y del cosmos. Respecto a lo que acabamos de leer, todo esto apunta a sacar las consecuencias de estas enunciaciones y apreciaciones y análisis, aperturas, despliegues del pensamiento complejo y de la perspectiva de la complejidad. Pero lo que nos interesa ahora es de que esta concepción compleja de la vida nos lleva a la epistemología compleja, a esta mirada en el planeta sobre el acontecimiento vital, sobre el acontecimiento de la vida, incluso en su sentido biológico, como un acontecimiento múltiple, pero además planetario, es decir, como un acontecimiento ecológico. Es decir, no puede haber una concepción de vida solamente de individuos orgánicos que se los estudia de manera aislada en el laboratorio, o peor aún, en la medicina como cadáveres. Lo que interesa es, pues, estudiar la vida, no en el laboratorio ni de manera aislada y por lo tanto en sus circunstancias abstractas, no en la clínica, como también lo hace la medicina, no de manera separada, sino como acontecimiento ecológico, como complejidad ecológica, como nichos ecológicos, en su articulación, imbricación, entrelazamiento, correspondencia y complementariedades. Eso es lo importante, porque eso no solamente tiene una concepción ecológica vital, inclusive desde el punto de vista de la vida en sentido restringido, en sentido biológico, sino que tiene una apreciación compleja de la ecología, dinámica integral de la ecología en su simultaneidad planetaria, pero también, sobre todo, tiene consecuencias en lo que respecta a la relación, a la complementariedad de los seres orgánicos en el planeta, de su pertenencia a nichos ecológicos, y por lo tanto tener una mirada no antropocéntrica, sino una mirada ecológica, una mirada de la convivencia, coexistencia y complementariedad de los seres orgánicos en los ciclos vitales. Esa consecuencia es muy importante, puesto que no solamente tenemos una mirada planetaria en las dinámicas complejas del planeta, en su simultaneidad dinámica integral, sino que tenemos una concepción ecológica y por lo tanto una
copertenencia de los humanos y de las sociedades humanas a los ciclos vitales, a sus ecosistemas y a las dinámicas ecológicas. Y eso tiene consecuencias ecopolíticas, ecosociales. Y si ustedes quieren, ecocientíficas. Y eso da lugar, digamos, no solamente a lo que hemos hablado en otros ensayos como civilización ecológica, sino da lugar a horizontes distintos del desenvolvimiento de la potencia de la vida creativa. Entonces ahí tendríamos varias respuestas a lo que es la vida. A partir de esta perspectiva podemos ir abordando, digamos, otros campos temáticos importantes que tienen que ver ya con las formas, cómo se ha abordado desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva civilizatoria, inclusive desde una perspectiva filosófica, el vivir bien, el buen vivir, el summa causa y el summa camaña. Pero eso es asunto de otra exposición.